Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto compartir juntos la palabra de Dios que el Señor tiene para nosotros en este sábado 25 de febrero, que seguimos leyendo el primer libro de Samuel en el capítulo 17, en los versículos del 12 al 27, que tiene como título La mirada de fe en David. Acompáñame, vamos juntos a meditar en la palabra. Dice, había un hombre de Belén llamado Jesé, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde. Así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Jesé le dijo a su hijo David, toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Elá luchando contra los filisteos. Al siguiente día David madrugó y dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo sus provisiones que le entregó Jesé. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones y corriendo a las filas se metió entre ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat de la ciudad de Gat salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo, ¿ya vieron a aquel hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará su hija como esposa y librará a su familia de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado, ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho, en cuanto a lo que darían a quien matara a Goliat. En los versículos que acabamos de leer, vamos a meditar acerca de la mirada de fe de David. Podemos empezar a observar cómo nos narra la situación en la que se encontraba David, por ejemplo, siendo joven aún, pastoreando las ovejas. Él no tenía la edad, según la ayuda a la meditación nos explica, ¿verdad?, para ir a la guerra. Sin embargo, él seguía haciendo sus labores de una manera diligente y obediente a su padre. Incluso cada vez que era llamado al palacio para ayudar a Saúl tocando el arpa y tranquilizándolo, ahí vemos a un David obediente, diligente, trabajador. También podemos encontrar esta situación en la que tanto Saúl como todo el ejército se hallaban frente a los enemigos y siendo amenazados y atemorizados por un gigante. Pero al Señor no se le escapa nada. Él con precisión manda llamar a David. David es enviado por su papá al campamento para llevarle alimento a sus hermanos y al ejército,
y justamente él va llegando en el momento en el que ambos ejércitos se han puesto frente a frente. Y David llega al momento de presenciar y escuchar al gigante estar diciendo amenazas, estar burlándose y estar descalificando no solo al ejército de Israel, sino al Dios viviente. Entonces David, a diferencia de todos los que estaban en el ejército y del mismo rey Saúl, tiene una mirada de fe diferente de la situación. Él ve las cosas de manera diferente a los demás. Y yo creo que esa es parte de esta gran enseñanza que vemos aquí. Dios ve las cosas diferentes de como nosotros las vemos. Y Dios levanta hombres y mujeres de fe que harán su obra en el debido momento. Así, en este caso, el Señor pone en David esta visión de que no puede ser ese gigante mayor que nuestro Dios, y él se determina a matarlo. Por supuesto, él se da cuenta y escucha que Saúl en su desesperación ha ofrecido dinero, ha ofrecido una princesa, ha ofrecido que se van a dejar de pagar impuestos. Él está tratando de ver en sus fuerzas si encuentra un hombre que se anime y que sea recompensado para hacerle frente a Goliat. Pero David, a pesar de que está escuchando eso, él está viendo las cosas desde la perspectiva de la fe. Él sabe que la recompensa más grande es espiritual y que lo que él está buscando es que el Señor sea honrado y que no sea un gigante enemigo el que esté amenazando y atemorizando al pueblo de Dios. Así es que hoy podemos ver que la confianza que tiene David en el debido tiempo le quita todo el temor de enfrentar a ese gigante. Y vamos a seguir leyendo en los siguientes versículos el resto de esta historia que conocemos y que nos debe de llenar siempre de fe. Recuerda, Dios ve las cosas de manera diferente. No es como nosotros las vemos, porque muchas veces nosotros las miramos de manera limitada o las miramos de acuerdo a nuestras capacidades, pero el Señor nos enseña que debemos de ver las cosas con fe, creyendo en lo que Él puede hacer, y lo que Él puede hacer es lo imposible para nosotros. Familia, que el Señor les bendiga en este día. Seguimos meditando juntos la palabra y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Hasta la próxima.